Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo día. Hay encontré un artículo súper interesante que trataba acerca de lo que es lo que estamos enseñando en esta clase que hoy culminamos, la emoción, ¿verdad? O la ciudad que se llama Tapúa, que es la emoción de la autoestima. Y me fue bien interesante este artículo, porque una de las cosas que el autor compartía era que la palabra autoestima se oía bien, ¿verdad? ¿Cuántos él apreciaba el poder de esa palabra? Y establecía que era bueno entenderla, pero también decía en ese artículo que él decía, ¿qué tal si cambiamos lo que es la palabra autoestima y la cambiamos por Cristoestima? Y a mí me estuvo bien interesante, ¿verdad? Porque nunca la había unido esa palabra de autoestima, ¿verdad? Y cambié, sustituir esa palabra de auto y poner Cristo. Y esto me hace mucho sentido, ¿verdad? Diga conmigo Cristoestima.
Porque créame, mire, esta emoción, recuerden que todas las emociones Dios fue quien las creó, pero las emociones después de la caída se pusieron a trabajar contrario a su función, contrario a esa función. Y el aspecto de lo que es el valor, la autoestima, es algo que viene de Dios. Si hay alguien que ratifica el valor de nosotros como sus hijos, es Dios. No existe nadie más. Le pueden decir cosas lindas a su esposo, a su esposa, usted le puede decir a sus hijos, pero nadie se acerca a lo que dice la palabra del valor que nosotros tenemos. Usted quiere conocer el valor en su vida, usted tiene que abrir la palabra del Señor. El valor no es lo que un familiar dijo que usted es. El valor no es el fracaso que usted pasó. El valor de su vida no tiene que ver con la puerta que le cerraron, ni la complicación. Diga conmigo, el valor está en la palabra del Señor. Así que a la medida que profundizamos en esta verdad, en esta palabra, la idea que tenemos de nuestro valor, Yurema, va tomando un giro, se fortalece. Una vez usted fortalece el área de la autoestima en usted, que Cristo estima, está ahí sólido, a la medida que usted se va haciendo fuerte en esta área, nada le ofende, nada va a ser reactivo para usted. Usted va a estar tranquilo, enfocado, porque cuando usted sabe quién es usted en Dios, usted no necesita, además nada puede penetrar esa realidad. Por eso debemos aspirar, ¿verdad? Y esto de Cristo estima, que este autor escribe, me llamó la atención, porque el mundo tiene una idea de lo que esta palabra debe significar. Y ha querido imponer una idea de lo que es el yo, ¿verdad? Esa parte de nosotros, ese valor ha querido imponer, ¿verdad? Ellos imponen, pero nosotros si correspondemos estamos violando derechos, estamos violando cosas que ellos tienen, pero en cambio nosotros sabemos cuál es el valor por causa de la palabra. Pero este sistema caído, tenemos que entender que ha creado una cultura de pensamientos donde su único interés, escuche bien, y esto tiene que ver con la Agenda 2030. Yo no sé si usted ha leído esa Agenda 2030, las Naciones Unidas, y un movimiento invisible que usted ni sabe, es más grande de lo que usted puede pensar, en donde hay una agenda, hay unas metas, ellos tienen su visión y su misión. Por eso la iglesia tiene que crear, ¿verdad? Y nosotros como creyentes tenemos que formarnos en las cosas para nosotros también tener una agenda que trabaje. Hace 20 años atrás, estos movimientos que hoy nos están causando problemas, que están afectando la familia, que han querido cambiar todo lo que es el orden establecido por la palabra de Dios, nosotros no pensamos hace 20 años que iban a hacer lo que están haciendo hoy. Pero ellos se propusieron, mientras la iglesia se quería ir de la tierra, ellos estaban trabajando. Escuche bien, porque esto es bien importante. Después no, porque me escuchan, me ven, me empiezan a tildar de falso profeta y todo eso. No, yo le estoy hablando la verdad presente a los hijos asignados en esta casa para que no caigan en el engaño. Y hace 20 años atrás la iglesia se quiso, ¿verdad? Se obsesionó por estar cantando coritos, queriéndose ir de la tierra, mientras estos movimientos tenían unas metas claras a largo plazo. Ellos estaban proponiendo, se estaban diciendo, de aquí, hoy ustedes le decían a la iglesia, ustedes hoy, estoy hablando hace 20 años atrás, que tengo oído, oiga, porque hoy se siguen formando culturas de pensamiento hacia el futuro y nosotros seguimos queriéndonos ir de esta tierra. Y lo que vaya a pasar, que cuando venga Cristo, todo eso, yo no estoy negando nada, amada iglesia. Yo lo que estoy es creando una conciencia de responsabilidad, Pastor Manuel, y cada uno de nosotros tenemos que tener un nivel de responsabilidad en lo que nos toca, Omar, en lo que está a nuestro alcance, en lo que tenemos que hacer. Jesús mismo dijo, en lo que yo regreso, en lo que vengo, yo necesito encontrarte haciendo así. Pero entonces la iglesia no está haciendo así.
La iglesia no quiere trabajar, lo que la iglesia quiere es irse con él. Y ha descuidado lo que es la familia, el valor, las definiciones que son importantes, trascendentales. Hay una asignación, hay una responsabilidad en esta tierra de parte de nosotros. Esta es la verdad, esto es la pura verdad, amada iglesia. Y por eso es que hoy nos estamos lamentando. Ellos hace 20 años dijeron, hoy ustedes se burlan de nosotros porque el problema es las estrategias con las que nosotros combatimos estos movimientos. Entonces nos dedicamos a faltarle respeto, a tirarle. Esto no se gana así. Esto no se gana demonizando estos movimientos. Esto no se gana, aleluya, pensando que hay que hacer una guerra y hay que estar con una batalla contra esta gente. No, esto se gana, amada iglesia, creando una cultura, creando una generación entendida en el tiempo, creando una generación que sepa la verdad de la palabra. Que cuando entra a los aulas, cuando vaya a la universidad, cuando vaya al vecindario, cuando se enfrente al trabajo, sepa responder a las presiones de este mundo, un mundo que ya no sirve. Diga conmigo, el mundo presente no sirve. No estoy hablando de la tierra sirve, la tierra tiene vida, pero el mundo es el sistema. Amén. Un sistema que cayó en las manos de Satanás, un sistema contaminado, dañado, pero Dios amó tanto al mundo. Ahora, ¿qué mundo amó tanto? El propio sistema de él lo amó tanto que envió su hijo para que el mundo fuera salvo por él. ¿Qué mundo tenía que ser salvo por él? El mundo del sistema de gobierno de Dios. Así como hay un sistema caído que está gobernando, baby, también hay un sistema de Dios. Y ese sistema, pastora Mayra, fue restaurado por Dios. Es el sistema de un sistema que no tiene problema, un sistema de gobierno. Por eso cuando Jesús llegó, el Señor, de lo primero, su mensaje le era: el reino de Dios ha llegado. Lo que significa es el mundo del cielo ha llegado a la tierra. Y esto es importante que lo entendamos, porque vuelvo y repito, hace 20 años atrás ellos nos acusaban de que nosotros nos burlábamos de ellos, pero ellos decían, y eso está escrito en su visión, en su misión: hoy ustedes se burlan de nosotros, pero de aquí a 10 o 20 años estaremos en sus escuelas, estaremos en sus familias, estaremos en los cines, estaremos en los trabajos, estaremos en los medios de televisión, estaremos haciendo películas. Esas son las metas. De aquí a 20 años estaremos estructurados. Pero la iglesia, como no tiene una visión, nunca tuvo una visión de legado, una visión de trabajo, una visión de responsabilidad, pasaron por alto que también nosotros teníamos que levantar un sistema que correspondiera. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes. Diga conmigo, yo soy valiente. Yo quiero que de este lugar, aunque sean 5, 10, 15, 100 personas, aleluya, puedan entender que más que nada Dios está observando una generación. Él está observando a su hijo. Él está observando hombres y mujeres que entren dentro de Cristo y entiendan el rol protagónico que tienen que tomar en el tiempo presente, hoy en la tierra. Porque de lo contrario ellos van a seguir definiendo. Y este aspecto del valor ellos han querido definir. Todo el sistema colapsado, todo está trabajando y está estableciendo una definición, convenciendo a las personas que son el centro de todo y sacando a Dios de la ecuación. Esa es la meta, escuche bien, es sacar a Dios del centro. Es sacar a Dios, pastora Mayra, del todo. Y entonces llevar al hombre a que sea el centro. Y entonces, como el hombre se sienta en el centro, si yo pienso que soy esto, pues soy esto. Y nosotros tenemos que decirle sí, porque si no los ofendemos, le violentamos los derechos. Perdónenme, yo sé que estas cosas me pueden costar, aleluya, pero yo tengo una responsabilidad bíblica. Estamos educándonos en la palabra del Señor y tenemos que formarnos para levantar una generación entendida en la verdad presente. Aleluya. Y a esto que le llaman ellos autoestima, tenemos que decirle sí, está bien. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros hemos entendido esta verdad de la palabra.
Porque el valor del hombre desde el comienzo, escuche bien, lo define Dios. ¿Por qué Dios define el valor del hombre? Dígame, pastor, ¿por qué? Dígalo de nuevo, ¿por qué? Para evitar creatividad que solo altera el orden y diseño. ¿A qué me refiero? Para evitar que cualquier persona llegue con una idea de lo que es el valor que ya Dios ha establecido. Usted sabe que nosotros somos un reino de asuntos absolutos. ¿Cuántos saben eso? Estos no son asuntos medios. La Biblia no es un libro intermedio. No. Recuérdense lo que Jesús le dijo a una de las iglesias. No se lo dijo a los impíos, se lo dijo a una de las iglesias. Por cuanto sois tibios, os vomitaré. Y esto tenemos que entenderlo. Nosotros no podemos estar tibios en este asunto. Tenemos que asumir una verdad. Tenemos que entender el valor. Porque el valor, diga conmigo, lo define Dios. Y donde único, mis amados, podemos ver el valor real es en Cristo. Por eso es que yo aquí estoy Cristo. Usted dice que hay muchos chavas con Cristo, pero es que la vida de nosotros está en Cristo. Esa es la vida que se tiene que manifestar, la de Cristo en nosotros. De lo contrario, van a venir ideas, van a venir imaginaciones. Nos va a parecer que algo está bien y nosotros está bien y vamos como ovejas al matadero. Pero mi valor y tu valor ha sido definido. Así que cuando usted, Omar, cuando tengamos dudas sobre nuestro valor, tenemos que mirar a Cristo. Díselo por favor a alguien. Cuando tú tengas dudas de lo que tú eres, mira a Cristo. Aleluya. Cuando la tierra tembló el lunes, yo miré a Cristo. No, cuando el temor llega hay que mirar a Cristo. Cuando la duda llega, tenemos que mirar a Cristo, Daniel. Porque Cristo nos aclara. Porque Él es, aleluya, el varón perfecto. Efesios 4:13, si lo tienen ahí, por favor, mire lo que dice esta hermosa porción. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esta tiene que ser nuestra aspiración. Cuando usted tiene duda, tenemos que mirar hacia dónde estamos caminando, Leslie. No estamos, aleluya, no vamos hacia abajo, aleluya, nos estamos edificando en algo que está ya puesto y nuestros pies tienen que estar sobre esa verdad. Porque cuando lleguen los tiempos difíciles, si usted piensa que usted está pasando situaciones difíciles, podrían aparecer otras más difíciles. Aunque la vida hoy es más fácil que en el tiempo pasado. Por eso Salomón dijo, no llames a este tiempo que es peor que los tiempos pasados. No, en cuanto a la facilidad, usted tiene agua. Antes no había agua en las casas. Yo estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, que hablaba de Inglaterra hace 100 años, 150 años atrás. No se podían bañar. Cuando usted ve todos esos trajes grandes, los ha visto, ¿verdad? Era para que el mal olor no afectara el entorno. El asunto no era fácil, el frío, no había letrinas, no había nada. Y usted me viene a decir que los tiempos de ahora son más difíciles. Por eso no los podemos llamar, porque hoy tenemos grandes beneficios gracias a Dios. Y gracias a que Dios tocó muchas personas. Y gracias, escuche bien, porque este dato yo se lo di en un servicio un domingo. Gracias a que también en Inglaterra, en Europa, un remanente de hombres y mujeres, ministros, misioneros, comenzaron a levantar fábricas. Se involucraron en el gobierno, comenzaron a crear una realidad, aleluya, de gobierno desde el reino de Dios, desde ideas puras, divinas. Y comenzaron a darse cambios. Pero una vez llega la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a levantarse entonces unos movimientos de que todo estaba mal. Y entonces la fe de esa gente comenzó a bajar. Y entonces de un nivel de responsabilidad en la tierra con cosas importantes, se querían entonces ir de la tierra. Ahí viene Scofield, vienen todos estos movimientos. Y entonces la iglesia deja de ser proactiva en los sistemas, comienza a alejarse de esa responsabilidad hasta el día de hoy. Porque han creado una apatía de angustia por causa de las malas noticias, las guerras, todo eso. ¿Qué es lo que el Señor le reclama al hombre de la parábola de los talentos? La excusa que le da es que tuve miedo y escondí. Cuando la gente opera y es gobernada por el miedo y Ibelís, esconde sus capacidades. El problema aquí no es que esconda las capacidades, yo te pregunto hoy, ¿qué le dirás a Dios
Cuando te pregunte por el talento y por la capacidad que te dio. Tuve miedo. No, es que escuché que Putin venía. No, es que escuché lo otro. No, que el terremoto. No, que no hay excusas. Porque la ejecución de un don, de un talento, de una capacidad dada por Dios no puede estar sujeta a excusas que levantemos al momento de ser proactivos en el tiempo presente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para evitar imaginaciones en este valor, Cristo le dice al Padre que nosotros seamos uno con Él como Él lo era con el Padre. ¿Han leído eso, verdad? En la oración de Jesús, Jesús le dijo: Padre, que sean uno como yo soy uno contigo, que ellos sean uno conmigo. ¿Qué significa eso? Más que una unidad, Lady, lo que se refería a Jesús y Jesús estaba estableciendo, Carmen, era que tú y yo, así como no tenemos conflictos de voluntad, escuche bien, Jesús no tenía problemas con las instrucciones que el Padre le daba. Y cuando usted no tiene problemas con el Espíritu Santo y con el Cristo que le habita, usted se convierte en una sola cosa con Él. Porque donde viene la división es donde hay conflicto de voluntades. Así que el Padre entonces era uno con el Hijo. Y el Hijo no tenía problemas. No le decía que no al Padre. Él seguía, él oía y veía. Y dice: lo que yo veo y lo que oigo del Padre, eso hago y hablo. Así que diga conmigo: no había problemas de voluntad. Ahora yo te pregunto a ti: ¿cuán unidos estamos a Cristo en esta realidad? ¿Cuánto por ciento de conflictos en el nivel de nuestras voluntades tenemos hoy con Dios? Porque queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Queremos seguir estando cómodos. No queremos dar un tajo, no queremos hacer nada, no le hablamos a nadie, no nos esforzamos en los asuntos de Dios. Queremos todo en bandeja de plata. Pero no, porque queremos lo cómodo. Hay unos conflictos, no, porque esta es mi área cómoda. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Visualice por un momento si Jesús hubiera pensado así de camino a la cruz. Lo más cómodo era dejar todo este asunto que tenía que ver con nosotros y le decía al Padre: llévame de la tierra y olvídate de esto, yo no puedo con este asunto, y que nos perdiéramos. Pero Él se enfocó y siguió porque no tenía problemas con el asunto de la voluntad. Y en toda la Escritura vemos esta realidad. Así que todo esto nos ayuda a entender a la medida que usted asimila esa voluntad, a la medida que usted es uno con Cristo, usted va a entender y va a tener mayor claridad en el valor que usted tiene como hijo de Dios. Lo primero que ocurre cuando usted da el paso y usted, mediante la fe, usted cree, lo primero que ocurre es que hay una regeneración. Usted nace de nuevo. Ese espíritu que estaba en Hall, que estaba dormido, que no podía hacer nada, nace, se activa. Y usted entonces está apto para hacerse uno. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos uno con Cristo. Una sola cosa. Podemos hacer la voluntad del Señor y entender. Y Dios en toda la Escritura, siempre como Padre, hizo su mejor esfuerzo. Si usted ve la Escritura, todo va a girar alrededor de no temas, hazlo, muévete. Cuando tuvo que darle la asignación a Gedeón, Gedeón le dijo: yo no puedo, yo soy de la familia de abolengo, no tengo nombre, soy de los menores, no tengo la capacidad. Y el Señor le dijo: no, tú lo puedes hacer y lo harás con tus fuerzas. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque Dios siempre va a ir a la capacidad. Dios siempre ve más allá de aquellas cosas que hoy no te dejan ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Si yo te digo a ti que Dios puede hacer mucho más de lo que tú piensas y esperas, ¿tú me lo podrías creer? Yo soy tu pastor, yo sé que se te hace un poco difícil. A lo mejor tengo que traer algún profeta o tengo que venir con alguien con algún don de discernimiento para que tú lo puedas creer. Pero yo tengo la responsabilidad como pastor de decírtelo. El valor tuyo, la importancia. Porque esta es la manera de Dios trabajar el valor. Dios le decía: eres esto, y lo define para evitar que experimentemos otros pensamientos. Y en este nuevo pacto se da una unidad impenetrable en esta realidad, que somos una sola cosa con Cristo, que nuestro valor está definido en Cristo.
La gente tiene que ver a Cristo y nosotros tenemos que caminar en Cristo, mis amados. No, todo el problema hoy, todo el enrollo que tienes en tu vida es porque has querido seguir con tu vida, seguir manejando con tu vida y no has querido. Hay una vida, esto se trata de una nueva vida en Cristo. Pero queremos seguir adobando el muerto, queremos seguir embalsamando el muerto, queremos lo mejor de Dios, pero también queremos mantener vivo ese viejo hombre. Y apesta, ¿sabe qué? Los cadáveres apestan. Y hoy tu entorno tienes que asegurarte que no vaya a apestar, porque ese muerto hay que enterrarlo. Dile a tu hermano, ese muerto hay que enterrarlo. Patéalo y entiérralo y olvídate y póngate a vivir en la vida de Cristo. Esto tenemos que repetirnos, amados. Yo lo repito porque una de las cosas que debe gobernar la iglesia es la repetición. La repetición, diga repetición. Yo veo mucha gente que quiere seguir, busca cosas nuevas, andan detrás de eventos y de cosas buscando cosas nuevas. Pero usted no necesita nada nuevo, usted lo que necesita es entender lo que ya está escrito. ¿Qué dice la palabra de lo que yo soy? Después que usted entienda lo que dice la palabra de lo que usted es, usted no va a necesitar que nadie lo esté afirmando ni que lo esté animando. A mí no me hace falta eso. Ahora, si viene y me anima, gloria a Dios, eso es una ganancia, gloria al Señor, porque se suma. Pero a la medida que yo voy entendiendo, es como lo que hacen los padres que aspiran a que sus hijos crezcan con una autoestima fuerte. ¿Qué es lo que hacen los padres? Vamos a ver. Cuando usted tiene un hijo y usted quiere que crezca fuerte, ¿verdad? En esa autoestima, ¿qué es lo que él lo estimula? Con frases como lo puedes hacer, etcétera. Y a la medida que crecen, se va desarrollando una confianza sólida en sí mismo. Y lo mismo, mis amados, lo hace Dios con nosotros. Mediante la repetición, porque se nos olvida. Y se nos olvida que tenemos la mente de Cristo. Recuérdense que como Dios es justo, como diga Dios es justo, Él nos dio la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente que se practicó en la humanidad. Se practicó y se pudo, y a su vez fue transferida, Rigo, para que entonces no, en el momento que le tengas que dar cuenta a Dios, no le diga, no, es que yo no tenía. El Señor te va a decir, no, tú tenías la mente y no quisiste, te mantuviste usando la tuya. Porque con la mente de Cristo podemos entender toda la realidad de Dios. Nuestro valor crece, vemos, aleluya, lo que Dios puede hacer. ¿Cuál era el método que Dios usaba con el pueblo de Israel? Le requería que se repitiera la palabra, ¿se acuerdan? A los hijos, era un requisito. Le decía que se lo tenían que memorizar, lo tenían que tener escrito en la frente, en las puertas. No habían iPad, no habían teléfono, no habían muñequitos, no había Popeye ni nada de esas cosas. Lo que había era la palabra, la repetición. ¿Por qué, pastor? Porque esto garantizaba una generación que protegiera al Cristo. A la medida que usted entiende la palabra, usted se la memoriza, usted entiende el espíritu de lo que Dios, usted se encarga de proteger el legado que tiene que transferirse a la próxima generación. Y esto requería que esa generación pudiera proteger a su hijo, el plan de salvación, hasta que llegara a la cruz, que era donde se iba a manifestar la vida para nosotros. Y en la trayectoria, este pueblo en ocasiones parecía que el Cristo corría el riesgo de no llegar a la cruz, pero siempre había un remanente. Aunque usted no lo crea, hay hombres y mujeres. Nosotros, mire, yo estoy haciendo un esfuerzo pequeño en un universo de esfuerzo. En toda la tierra Dios está levantando una palabra como esta. Dios está levantando hombres y mujeres con otro espíritu. Está levantando hombres y mujeres, aleluya, con el interés de estudiar, de ser abogados, de ser médicos, de ser fiscales, de ser jueces, aleluya, de ser gobernantes, de estar en puestos de eminencia. Dios está levantando una generación porque Él quiere establecer su mundo. Porque el mundo que está ahora no funciona ya. Diga conmigo, colapsó. Y todo esto el Señor lo hizo por puro amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que mostró su amor para que vivamos para Él. Gloria al Señor. Él mostró su amor para que vivamos para Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué quería
o qué traería todo esto que Dios tenía en mente? Produciría confianza saludable. Y diga conmigo, valor balanceado es confianza. Y ahora aquí Dios llama a Moisés. Y al momento de decir sí, acepto, entonces sale de la boca de Moisés y de la vida de Moisés el asunto del yo. Dios le da, ¿verdad? Le da esa asignación, le dice, mira, yo tengo un proyecto, mi proyecto, porque los proyectos son de Dios, no son tuyos. Es importante que tú entiendas que los proyectos son de Dios. ¿Lo entiende conmigo? Todos los proyectos son de Dios. Nosotros somos colaboradores. Usted sabe lo que es un colaborador, ¿verdad? Estamos ahí asistiendo y cuidado. Al final tendremos que dar cuenta de esa colaboración. Pero cuando Dios lo llama, sale a relucir. ¿Qué lo dije ahorita? Siempre que Dios te llame a hacer algo, Lady, ¿qué va a salir? El yo. Va a salir cuán sano estamos cuando Dios nos llama, cuando Manuel, y cuando Dios nos invita a los asuntos profundos. ¿Qué le salió cuando Dios le dijo, Catherine? Cuando Dios le dijo a Pedro que bogara mar adentro. No, es que allí yo fracasé. Entonces él le dijo, no, es que donde tú fracasaste, ahora vas a intentarlo con mi palabra. Boga mar adentro y vamos a volver allí y vamos a tirar la red. Y dice que cuando tiró la red, porque Pedro tuvo que reconocerle en su palabra, yo voy a tirar la red. No hay problema, es de noche no se pesca. Es imposible que esto se haga ahora, de día, perdóname, no se pesca. Es imposible que esto ocurra a la luz del día. Pero Dios estaba viendo que con su palabra sí se puede. Y tenemos que asegurarnos, porque esto sale, el valor salió al frente. Y este valor de Moisés era el resultado de la mezcla que tenía ese hombre de Egipto, Israel, el desierto, las ovejas, Jetro, tantas situaciones, el asesinato que cometió. Visualice por un momento, ¿verdad? Tenemos que ver por qué las personas hoy tienen la confianza fracturada. Y es la mezcla, es como yo dije el domingo, es como si usted echara agua limpia y echara Kool-Aid, echara café, echara polvo de chocolate, se forma un revolú. Y a veces llegamos a lugares como estos con un enredo en la cabeza, con una mezcla de cosas. Pero tampoco eso es una excusa para que usted se quede así. Porque esto es un reino donde el Señor nos da una nueva vida. En donde Dios nos entrega un sistema operativo que sí funciona. Ahora bien, ¿cómo Dios miró a Moisés en ese momento? A pesar de que Moisés le dijo, yo no puedo. Yo, imposible. Yo no estoy apto. Yo soy un torpe. No, yo soy un tonto. Yo le pregunto, ¿cómo Dios veía a Moisés a pesar de que se estaba viendo así? ¿Cómo lo veía? Le tengo la respuesta para los que están anotando. Lo veía como uno que reunía los requisitos para hacer lo que Dios tenía en mente. Y tú hoy reúnes los requisitos por pura gracia para hacer lo que Dios tiene en mente hacer. Porque sus pensamientos, Ileana, son más altos que nuestros pensamientos. Tenemos que entender esa realidad. Porque en esencia no sería Moisés, en esencia no vas a ser tú, es Él. Entonces tú te preocupas cómo será, tú te preocupas cómo se va a resolver. Pues mira, las cosas que tú no puedes resolver con tu fuerza le tocan a Dios. Ahí es donde se manifiesta un milagro. Todo lo que tú puedes hacer con tu fuerza no es un milagro, porque lo puedes hacer con las fuerzas naturales. Pero aquello, Carmen, que no podemos hacer con nuestra fuerza, pasa a la categoría de la necesidad de un milagro. Y eso se requiere, y esto tenemos que entenderlo. Y muchas personas hoy les pasa lo mismo. Se ven de todas maneras menos como Dios los ve. Y hoy posiblemente tú te estás viendo de todas las formas menos como Dios te ve. Y Dios te ve bien, te ve próspero, te ve echando para adelante, te ve levantándote de esa prueba, te ve levantándote de esa enfermedad, te ve sano, te ve delante de puertas que se van a abrir. Dios siempre está viendo, porque la vida de Dios, profeta Joan, es una vida dinámica. No es estática, es una de movimiento. Y Dios lo llama a hacer algo, y ahora Moisés se siente el menos que puede hacerlo, el inútil. Y su valor comienza a ser descendente. Y debemos de vernos como Dios nos ve, amado. De esta enseñanza que hoy culmina, tenemos que aspirar a seguir trabajando con nuestra visión de nosotros mismos.
Estamos con muchas visiones en la cabeza, pero se nos ha olvidado comenzar a vernos como Dios nos ve. ¿Cómo tú te ves hoy? ¿Como un derrotado? Porque algo te salió mal, porque una puerta no se abrió. ¿Cómo tú te ves en esta noche? ¿Como una persona inútil? No, Dios te ve por encima de eso. A veces hay personas que te dicen algo y te hacen sentir mal, pero no, una vez tú te fortalezcas en esto, ya nada podrá penetrar esta realidad. Y esto es importante porque si esto está borroso, le diremos a Dios lo que vemos mal de nosotros por encima de lo que Dios está viendo, Leslie, en nosotros. Tenemos que aspirar a vernos como Dios. En el caso de Moisés, el Señor lo llama y le informa que lo había escogido para ejecutar su plan, que consistía en liberar a Israel de la opresión de Egipto. ¿Y qué salió a relucir? El yo. Porque el yo siempre, los grandes errores que cometemos es por causa del yo. De ese valor, la autoestima. Le dijo a Dios, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Quién soy yo? Éxodo 3, 10 al 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? El valor descendente que produce esta emoción nos lleva a no vernos aptos, preparados, capaces, nos conduce a menospreciarnos de tal manera que no podemos ver oportunidades donde Dios las está viendo. Y nos mantenemos y viendo fracaso, pero nuestra visión tiene que cambiar. Tenemos que ver más allá del fracaso que quiere que nosotros concluyamos en ese fracaso. Salir de esa zona. Lo segundo que ocurre es que entonces ahora Moisés, luego que le dice ¿quién soy yo? Luego que el yo sale en el capítulo 4 versículo 1, entonces ahora Moisés le va con el berrinche a Dios de que nadie le haría caso. Es que nadie me quiere, ¿cómo tú me vas a enviar allí? ¿Cuántas veces usted ha pensado eso? ¿Cuántas veces usted ha pensado tomar decisiones, involucrarse porque la gente no lo quiere? ¿O porque la gente no lo respeta? ¿O porque la gente no le hace caso? ¿Verdad que esos pensamientos llegan? Bueno, no ustedes, es la gente que me está viendo por Facebook. Pero en el caso de Moisés, escuche bien, Moisés, esa fue una de las razones que le dijo a Dios. Moisés le dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pero cuando Dios te habla y cuando Dios está claro contigo y tú estás claro con Dios, que la gente crea o no, no debe ser relevante en tu vida. Nosotros tenemos que hacerlo porque nosotros somos sembradores de semilla. El asunto del crecimiento le toca al Espíritu Santo de Dios, le toca a Dios mismo, no es asunto de nosotros. Y a veces nos queremos preocupar por el crecimiento cuando ni hemos sembrado una semilla. Y la labor de nosotros es ser regadores de semilla. Pero escuche bien porque esto es bien revelador. La verdadera razón de Moisés, con esto ya me quito delante de ustedes, era que entre él y Dios estaba interfiriendo su propia historia pasada. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. La vara, aquí la tengo. La vara. Los patriarcas de antes, y estas personas, era tradición escribir todos los sucesos que le ocurrían. Vamos a ver. A Moisés, ¿qué fue lo que le pasó? Lo primero que le pasó, fue sacado violentamente, aunque era un niño, fue puesto en peligro en unas aguas. Y aunque usted no lo crea, pasó un trauma, porque fue puesto en una vasija y las corrientes lo fueron llevando sin ningún tipo de protección. Primer trauma, diga conmigo, primer trauma. La forma que salió de su casa siendo un bebé. Porque aunque quizás naturalmente no podía entender, se estaba guardando ese trauma, porque estaba los vientos, las corrientes. Uno no sabe las condiciones de ese río, era el río más grande de Egipto. Lo segundo que le ocurre es que entra a una cultura. Durante 40 años tiene que sentarse en la escuela de Faraón, en la universidad. Escuche, y fue
fue siendo preparado para ser el próximo faraón. No está aquí, pero está en la historia. Moisés iba a ser el próximo faraón cuando Faraón muriera. Otro acontecimiento. Obligado, metido, era judío, pero fue obligado y metido en una cultura de enseñanza y pensamiento. Primer trauma, ¿cuál fue? Primer trauma. ¿Ah? Lo sacaron de forma traumática. Luego fue metido 40 años en una universidad, en un sistema. De hecho, la tradición judía dice que el problema que más adelante le pone a Dios como excusa era que no podía hablar, que era gago. ¿Han leído eso, verdad? Porque eso fue otra cosa que él dijo a Dios. Le dio como razón por la cual, para no cumplir la asignación que Dios le estaba poniendo en sus manos. Y dice que un carbón por error accidental salió, le tocó la lengua y le dañó el habla a Moisés en el palacio de Egipto. Escrito ahí, otro trauma. Todo esto va creando una expectativa. Él dice que su madre también, biológica, le metía también los asuntos. Lo dije ahorita, que hacía un judío, tenía que transmitir, había una transferencia y él sabía, tenía una idea de que posiblemente tenía que ser el libertador, solamente que no había llegado la oportunidad. Y dice que un día, cuando tenía 40 años, salió a visitar a sus hermanos. Así que si la Biblia dice que salió a visitar a sus hermanos, él tenía conciencia de que él tenía que hacer algo por sus hermanos. Quizás lo estaba planificando para cuando fuera faraón darle la libertad. A lo mejor él entendía. A veces pensamos que las cosas que tenemos que hacer en este reino es de una manera, pero no. O a veces somos llevados por el corazón, como le pasó a Moisés. Moisés fue, Pablo lo dice en el capítulo 4 de los Hechos, si no me equivoco. Pablo entonces comienza a explicar cosas que no están escritas en el Éxodo y dice que Moisés fue inducido, fue movido por sus emociones, dice, y fue llevado por su corazón a visitar a sus hermanos. No lo dice en el libro de Éxodo, pero lo dice Pablo cuando le está haciendo la exposición al Sanedrín de la trayectoria del Cristo desde el Génesis. Así que lo próximo que le ocurre, ¿cuántos acontecimientos llevamos? 4, ¿verdad que sí? El cuarto acontecimiento es que sale movido por el corazón, y cuando vio a un egipcio que estaba maltratando a sus hermanos, dice entonces que lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué mató al egipcio? Porque estaba a destiempo. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, de hacer las cosas en el tiempo correcto de Dios. Porque todo lo que se hace a destiempo produce muerte. Parece piadoso, parecía bueno que Moisés saliera, y parecía bien, Omar, que Moisés saliera a defender a sus hermanos. Si lo vemos desde el punto de vista como puertorriqueños, decimos que fue una acción buena. Pero ante los ojos de Dios no era buena, porque estaba a destiempo. Por eso es importante todas las cosas que hagamos, hacerlas en el Espíritu. No bajo las emociones, sino en el Espíritu. No porque alguien nos diga que hagamos algo, puede tener reputación, puede tener el don de discernimiento, puede tener todos los títulos que sea, pero tenemos que tener mucho cuidado y orar al Señor y tomar decisiones en el Espíritu, porque Dios conoce más que todas las cosas, conoce los tiempos, conoce y puede mirar al futuro y ver. Así que hay un tiempo perfecto. Y ahora entonces él mata a este egipcio, pero como él pensaba que era un príncipe de Egipto, podía pasar ese rol por alto, y vuelve otra vez al otro día por sus emociones y sale al encuentro de sus hermanos. Pero entonces, cuando hay una disputa entre sus propios hermanos, ya no habían envuelto los egipcios, porque él lo que hizo con el cadáver, hermano, fue que lo escondió bajo arena. Pero hay muertos, escuche bien, le voy a decir el nombre, hay muertos que no se pueden enterrar bajo la arena los descubre. Los muertos son para la tumba, y hay muertos que tenemos que dejarlos bien profundos, y a veces queremos trabajar nuestra vida con Dios de forma superficial, pero el dedo del cadáver sale. Y lo que hizo Moisés fue que lo puso ahí, y cuando llegó al otro día a querer poner orden, yurema, entre dos hermanos judíos,
uno de ellos dijo: ¿quién eres tú para poner orden cuando tú mataste al egipcio ayer? Y dice la Biblia que eso llegó a los oídos del faraón. Amén. Estoy hablándole todo esto porque todo trauma era escrito en la vara. Así que ya tenemos cinco acontecimientos, ¿verdad? 4 acontecimientos. El primero, niño, bebé. El segundo, la crianza, la universidad. El tercero, el accidente de su lengua. El cuarto, el asesinato. Ahora el quinto es la amenaza de Faraón. Y cuando él escuchó que Faraón tenía conocimiento, Faraón mandó a buscarlo para matarlo. Y dice entonces que él salió como fugitivo, y tuvo que poner aquí: salí como fugitivo. 6 acontecimientos traumáticos. Y salió como fugitivo, y usted sabe la historia, estuvo 40 años. Así que de aquí a aquí, ¿habían cuántos años de historia? 80 años. Cuando Dios llamó a Moisés tenía, diga conmigo, 80 años. Ahora le voy a decir algo bien importante. Sé que estoy tomando algunos minutos que no debería tomar, pero esta revelación es bien trascendental. Porque acuérdense que este mensaje del Señor, más que ser un remedio, tiene que ser la solución permanente para nuestros traumas, para nuestro yo, y para que se produzca una autoestima saludable, para que sea Cristo estima en nosotros. Ahora tenía toda esta historia, las ovejas, el trauma, el casamiento, todas esas cosas. Y ahora un día, diga conmigo, un día está en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, porque no eran sus ovejas, eran las de Jetro. Y Dios ya había, porque el capítulo 2 en el último verso dice: cuando llegó el tiempo. Hay un tiempo que va a llegar, pero diga conmigo, es el tiempo de Dios. Moisés pensó que era 40 años antes, pero Dios esperó 40 años después. Porque lo que para ti es un día, 40, 100 años, para Dios es nada, porque Dios vive en nuestro tiempo. Dios no tiene despedidas de años ni nada de eso. Dios vive nosotros estamos en el tiempo del Señor. Y ahora, para concluir, para que usted pueda entender qué ocurría y por qué Moisés no podía verse como Dios lo estaba viendo, era que cuando Moisés va con la vara, camino ahí, y la salsa la ve ardiendo, pero vio que no se consumía, y Dios crea esta realidad para que llamar la atención de Moisés. Porque Moisés conocía de las prácticas, la magia de Egipto, todo eso Moisés lo sabía. Y entonces ahora, cuando él llega, el Señor lo primero que le dice: ten cuidado, porque el lugar que estás pisando santo es. Así que no era la tierra, era la realidad de esa presencia que había descendido, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios descendía. Y donde la presencia de Dios descendía, se constituía como un lugar santo. Le dice: quita el calzado de tus pies. Y Moisés comienza a ver la salsa de esta manera, porque él estaba en esta forma, casi de rodillas, pero sostenido en la vara, porque esta gente vivía sostenido en la vara, sostenido en su historia. Diga conmigo, historia. Una historia de 80 años. Y en este momento Dios le está diciendo: yo tengo una asignación, pero si usted es Dios y yo lo estoy mirando y tengo mi historia. Vente, Rigo, vamos. Aunque tú vas a hacer el papel de Dios para que puedan entender. Rigo, de momento pensé que ibas a brincar ahí. Le dije Dios y por poco brincaba. Y Dios me está tratando de decir, y yo estoy, y Rigo me está, ¿verdad? Dios me está diciendo: mira, te tengo algo para ti. Tengo una asignación, pero ¿qué hay aquí escrito? ¿Ve? Y cuando nuestro valor no está claro, es porque entre lo que Dios nos está hablando, Carmen, y donde estamos parados, tenemos como principal obstrucción nuestra historia. Ahora, ¿qué dice la Escritura de las cosas que nos han pasado? Las cosas viejas, dígalo como que lo creen, las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando Dios ve que Moisés no podía verlo con claridad, ¿qué Dios le dice a Moisés? Que tienes que
¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en la mano? ¿Verdad que sí? O sea, Dios identifica que el enemigo entre el propósito y Moisés era la historia de la cual él estaba aferrado. Gracias por el entusiasmo. Así que entre Dios y él estaba la historia. Ahora, ¿qué Dios le dice? Tira, ¿qué? Cuando él le dio, ¿qué tires en la mano? ¿Qué tiene? La historia, ¿verdad? ¿Qué le dio? Tíralo al suelo. Y entonces cuando Moisés logra soltar la historia al suelo, la historia se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Dígame amén. Ahora, rápido, porque estamos terminando. ¿Qué ocurre? Sigue Dios ahí, porque Dios no deja nada a media. Cuando Dios decide hacer algo, lo hace. Lo termina. No piense, Dios no es persona, Dios no es como nosotros. Nosotros vivimos del ánimo. O sea, los cristianos de este tiempo están por fiebre nada más. Pero Dios no opera por fiebre. Dios, todo lo que Dios comienza a hacer, lo termina. Aleluya. Por eso Pablo dice, lo que Él comenzó, lo va a terminar. Esta palabra es para alguien. Lo va a terminar, dije, lo va a terminar. Ahora bien, tira esa historia y la historia se convierte en ¿qué? En una serpiente. Ahora, ¿cómo dice el texto que Moisés reacciona a esa serpiente? Dice que huía, porque por primera vez Moisés estaba viendo la realidad de todas las cosas que él hizo y de su historia, y dice que huía de su propia historia, mientras Dios lo miraba como Rigo me está mirando, y él huía. Entonces Dios se da cuenta del daño que estaba produciendo la propia historia del pasado de Moisés, y le dice ahora, tómala por... Dígalo, tómala por... Si yo tomo la historia escrita aquí por la cola, ¿qué yo hago con mi historia? Lo que Dios le estaba diciendo, toma tu historia y tórnala al suelo, porque voy a escribir contigo una nueva historia. ¡Aleluya! Y ahora Moisés la toma por la cola, deja de ser serpiente, porque cuando tú tornas tu historia, tu pasado, tus errores al piso, ya dejas de huir de tu propia historia y comienzas a enfocarte en el llamado de Dios, en lo que Dios te está diciendo. Dígame amén. Lo próximo que hace, gracias Rigo. Lo próximo que hace Dios, porque Dios sigue trabajando con nuestro valor. Dios sigue trabajando con nuestra estima. Lo segundo que hace Dios es que le dice, mete tu mano, porque Dios sabía que esta historia había lastimado el corazón de Moisés. Y en el corazón de Moisés, Joan, había lepra. Entonces Dios le dice, mete tu mano, porque la mano representa lo que hacemos, Daniel. En cambio, nuestro corazón representa lo que somos. Y Dios le dice a Moisés, mete tu mano en el corazón y tócalo. Y cuando él sacó la mano salió llena de ¿qué? De lepra. Así que él se dio cuenta que si se presentaba delante de Faraón en la condición que estaba, todas las acciones serían acciones de lepra, porque la historia lo había lastimado. Por eso Dios te tiene aquí, por eso estás escuchando esta palabra, porque Dios quiere asegurarse que tu asignación sea una sana. Y Dios se encarga, pastora Mayra, y le dice, vuelve y mete la mano. Y cuando la metió, salió como la mano de una bebé. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas nuevas, mis amados. Dios hace todas las cosas nuevas. Mientras tú sigues acusándote, mientras tú sigues atormentándote por los errores que cometiste en el pasado, Dios sigue insistiendo que tornes tu historia hacia el suelo, porque Él te está dando un nuevo tiempo para que puedas escribir
40 años más de maravillas, de hechos. En este espacio disponible fue donde Moisés, aleluya, pudo escribir. Cayeron las plagas, se abrió el mar, gloria a Dios. Cayó maná, cayó codornices, gloria al Señor. En los momentos difíciles la gloria descendió. Por la mañana, aleluya, venía y salía la nube. Por la noche se encendía. Oh, gloria a Dios, yo siento el poder del Señor. Aleluya, Dios te está abriendo los ojos para que puedas escribir una nueva historia y para que puedas entender el valor de tu vida. Cuando esto fue corregido, entonces, dígame conmigo, entonces Dios le dijo: ahora te creerán. Simple y llanamente porque estás listo. Simple y llanamente porque ahora ya la historia dejó de ser un enemigo y está donde tiene que estar, debajo de la planta de nuestros pies. Y ahora tenemos un nuevo tiempo, una nueva oportunidad con un valor correcto y amarrados de la definición de lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El último verso, pónmelo ahí, el último, no puedo seguir, no hay tiempo. Mire a dónde llegó esto. Aleluya, Éxodos 6, yo creo que leí, ¿verdad? Ese es el último, no, próximo, ¿no habían otro más? Ese es el último. No había 7. Éxodo 7:1, verifícate a ver. Porque esto es bien importante, aquí está. Esto es bien importante porque aún cuando Moisés estaba... Porque esto, si no lo trabajamos, si no nos mantenemos congregándonos, si no mantenemos el espíritu, el entendimiento, renovando el espíritu de nuestra fe, siempre va a tratar de salir el fantasma de la historia. Y allá en Egipto, aún cuando él estaba viendo las maravillas, tuvo duda. Y Dios entonces tuvo que cerrar el capítulo y diciéndole: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido. Después de tanta queja, después de tanta cosa, Dios le dice entonces: ahora te he constituido, ¿qué? Eso está ahí. Está ahí, perdone, ¿verdad? No se vaya a ofender. Está escrito, ¿no? Está escrito, es literal. Dios le dio: te he constituido Dios para Faraón. ¿Por qué lo constituyó? ¿Y por qué Moisés se tenía que ver en ese nivel tan alto de identidad? Porque Faraón se creía Dios. Y él no estaba enfrentando un enemigo menor. Él estaba enfrentando un enemigo que se creía Dios. Y a veces cuando tu enemigo se cree, entonces Dios tiene que repasar contigo tu identidad y el valor real que te ha dado la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies.